Mi nombre es Andrés Álvarez Castañeda, soy antropólogo, tengo maestrías en sociología, estudios de paz, algunos estudios en ciencia política también. Trabajo en la Universidad de Guatemala desde hace 6 años ya. Y yo quiero hablarles un poquito acerca de los conceptos de conflicto y violencia. Entonces, yo creo que para hablar de conflicto y de violencia se puede retomar un marco teórico bien sencillo, que es el de Johan Galtung, el experto más grande en estos temas y el fundador de los estudios de paz. Y él realmente estableció unos esquemas muy sencillitos, son unos triángulos. Y podemos empezar con el primer triángulo, el triángulo del conflicto. Él define el conflicto como una disputa o algo en lo cual los seres humanos no nos podemos poner de acuerdo, pero que tiene 3 componentes importantes. En la base del triángulo tenemos las actitudes y los comportamientos, y la cúspide de la pirámide es la contradicción. Entonces, muchas veces nosotros en un conflicto solo vemos la contradicción, solo vemos el asunto por el cual estamos en disputa, pero no vemos la base del conflicto, que podría tener que ver con nuestras actitudes o muchas veces con nuestros comportamientos. Esto se explica muy bien, por ejemplo, cuando nosotros vemos en casa cómo no estamos, los hermanitos, por ejemplo, o los hijos, no están de alguna manera entrenados a resolver pacíficamente sus conflictos. Lo importante es quién juega en el PlayStation o en el Nintendo Wii, y no les importa ver cómo están tratando de resolver la disputa. Si es pacíficamente o si es a través de violencia, de insultos, de pegarse, de molestarse. Entonces este primer triángulo lo que nos hace ver es que más allá de la contradicción, muchas veces a los conflictos subyacen una serie de cuestiones actitudinales y comportamentales que son ignoradas. Un segundo triángulo que está íntimamente relacionado al primer triángulo es el triángulo de la violencia. Y el problema, nos dice Galtung y la mayoría de expertos en estudios de paz, no son los conflictos en sí, sino es que los resolvemos violentamente. Como expertos en temas de conflictos sabemos que los conflictos han dado lugar a grandes transformaciones sociales. ¿Qué sería del movimiento estudiantil? ¿Qué sería de Europa sin el movimiento estudiantil de los años 70, por ejemplo? Que fue un conflicto muy abierto. Eso dio lugar a la transformación de las estructuras sociales más básicas, incluyendo las estructuras educativas. ¿Qué sería de la India hoy si no hubiera habido un movimiento de emancipación y de liberación de la colonia? Lo que decimos nosotros es que no es necesaria la aplicación de la violencia para poder obtener cambios importantes a nivel social. Entonces, que un conflicto se puede transformar excluyendo el elemento de la violencia. Y en ese sentido, la violencia también es un triángulo, donde nosotros vemos usualmente en la cúspide de la pirámide, vemos la violencia directa. Aquí estamos hablando de las agresiones, los homicidios, cuando alguien le pega a alguien más, incluso cuando alguien insulta a alguien más. Eso se puede considerar como la violencia directa. Pero eso es la punta de un iceberg. Y si nos vamos abajo del iceberg y vemos la base de la pirámide, tenemos 2 componentes muy importantes que muchas veces nos olvidamos: la violencia cultural y la violencia estructural. La violencia cultural se define como todas esas prácticas que tenemos nosotros socializadas, de cómo manejamos nosotros los conflictos de manera violenta. Esto se observa fácilmente en la sociedad guatemalteca, por ejemplo, en la manera en la que los hombres se refieren y tratan a las mujeres. Se ve la carga fuerte de machismo, de patriarcado, de actitudes misóginas, simplemente en el hecho de cómo un hombre se refiere a su novia. No es una mujer, no es mi compañera, sino dicen mi culito, por ponerles un ejemplo. Entonces esto es un ejemplo claro de cómo la violencia se encultura y se pasa de generación en generación y se convierte en una práctica social que la gente no le pone mucha atención, pero que al final de cuentas está en la base de la violencia. Y la otra base de la violencia es la violencia estructural. Es la violencia que ejerce el Estado a través de ignorar a los pueblos o a las gentes o a los grupos más vulnerables. Es la violencia que se ejerce cuando, por ejemplo, en el área rural están las peores condiciones de vida, cuando vemos que la educación es peor en zonas indígenas que en zonas no indígenas, cuando nos damos cuenta que la salud pública está fuertemente sectorizada o ignorada en algunos casos. Esta es la violencia que ejerce un Estado sobre su gente cuando no les da las oportunidades de desarrollarse en todo su potencial. Entonces yo creo que con estos 2 triángulos tenemos una forma bastante práctica, bastante directa, bastante fácil de entender, 2 conceptos que han sido sumamente complejos para las ciencias sociales, como lo son el conflicto y la violencia.
Bueno, en relación a la relevancia que podrían tener estos dos conceptos, yo creo que están en el corazón de muchas de las discusiones en ciencias sociales. Por ejemplo, la idea de si una sociedad se mueve exclusivamente a través de la conflictividad o exclusivamente a través de un acuerdo social o que las partes se van poniendo de acuerdo, está en la base de la discusión entre el marxismo y el funcionalismo. Y yo creo que desde los estudios de paz tratamos de plantear una posición intermedia. Tratamos de decir que si bien es cierto los conflictos son inherentes al ser humano, inevitables, necesarios para provocar cambios sociales positivos, se pueden transformar de manera positiva sin que haya de por medio la violencia, que eso en algunas ramas, no estoy diciendo en todas, pero en algunas ramas del marxismo más tradicional pues no sería tan fácilmente aceptado. Entonces el conflicto, por ejemplo, está en la base de una de las discusiones más importantes de las ciencias sociales. Hablando de un ejemplo, yo creo que un ejemplo muy concreto del triángulo de la violencia podría ser las maras, las pandillas juveniles en Guatemala. Los guatemaltecos son muy dados a marginar y a ver de menos y a satanizar de alguna manera a los jóvenes que pertenecen a estas pandillas, porque lo más fácil es ver la punta del iceberg, lo más fácil es ver la violencia directa. Lo más fácil es ver cómo estos muchachos se matan unos a otros y cómo matan a otros civiles que no tienen nada que ver con sus conflictos, culpa de los celulares o culpa de un carro o una extorsión. Lo que no nos damos cuenta es la violencia que subyace a ese fenómeno de los jóvenes. Y un ejemplo podría ser, hablando de violencia estructural, la manera como estos jóvenes provienen de los barrios marginales más pobres del área metropolitana o las áreas metropolitanas en Guatemala, de cómo son muchachos que nunca han tenido oportunidades de estudio, de recreación, de capacitación laboral, como una sociedad que les ha dado la espalda por completo. ¿Qué espera de estos muchachos? Entonces solo vemos la violencia directa, pero no vemos la violencia estructural que nosotros como sociedad ejercemos sobre ellos como jóvenes marginados. Y la violencia cultural pues también en muchos sentidos, como nosotros vamos transmitiendo de generación en generación ciertas formas de resolver los conflictos. Cuando se habla de los mareros, quémenlos, quemen las cárceles, hay que matarlos a todos. Eso es algo que se transmite de generación en generación. Los papás lo dicen a la hora de la cena y los muchachos lo están aprendiendo en casa y después vienen acá a la universidad al curso de introducción a las ciencias sociales a repetirlo sin ningún criterio. Entonces ahí también hay violencia cultural.